En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a concluir hoy la explicación de la Eucaristía en el Evangelio según San Juan, con la tercera parte de la explicación del discurso del pan de vida. Y a lo mejor hoy es un poquito más larga la intervención porque hay que hacer también una pequeña conclusión de todo el recorrido de la Eucaristía en el Nuevo Testamento que venimos viendo ya desde el curso, desde antes de empezar este año, desde el inicio de este curso en octubre. Bien, el otro día nos habíamos quedado después de haber visto la unidad del discurso del capítulo 6 de San Juan sobre el pan de vida, y cómo había como dos partes bien diferenciadas en todo el discurso, que media del versículo 26 hasta 58, luego hay una pequeña conclusión hasta el versículo 63. Hay como dos partes, una primera parte del discurso en la que Jesús habla del pan bajado del cielo y una segunda parte en la que habla más insistentemente de la Eucaristía, ¿no? La primera parte del discurso se centra en el pan que baja del cielo, que es Cristo en persona, y que es acogido en la fe por aquel que lo recibe creyendo en él. Toda esta primera parte del discurso, la explicación está presentada conforme al procedimiento hebreo de la catequesis hebrea del Midrash, es decir, actualizando temas que aparecían en el Antiguo Testamento. El texto podría corresponder a una homilía. Al final del capítulo 6, San Juan dice que todas estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, el texto podría corresponder a una especie de homilía estructurada sobre las lecturas que los israelitas hacían en la sinagoga en torno a la fiesta de Pascua, que se referían a la experiencia del pueblo en el desierto, sobre el tema del maná que Dios les había dado a los hebreos, y de cómo también habían murmurado contra Dios en el desierto. Podría provenir del propio Jesús toda esta larga explicación empleando todas aquellas imágenes del Antiguo Testamento, y bien pudo haberlo pronunciado toda esta enseñanza en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, en esta primera parte, donde aparece el tema del maná que Dios les dio a los hebreos por medio de Moisés, se sugiere la presentación de Cristo como el pan que viene del cielo y que nos da el Padre Dios. Y esto claramente alude a la encarnación. El Padre Dios nos envía a su Hijo desde el cielo, que se hace carne. La expresión yo soy el pan del cielo que Jesús emplea está en la misma línea de otras expresiones que también él se aplica a sí mismo en el Evangelio de Juan, como yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que el tema central en esta primera parte del discurso es Cristo mismo, ¿no? Y el que pide ser acogido en el fe por aquel que lo recibe. Y es un tema central siempre en el Evangelio de Juan. Cristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, enviado por el Padre a dar la vida eterna, y la recibe aquel que lo acoge por la fe. También aquí hay una resonancia de las palabras que Jesús da a Nicodemo en el capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Es el tema capital, ¿no? Y se expresa con los verbos creer en creer en Cristo, venir a él, ¿no? Aparecen repetidamente, ahí lo tenéis en el discurso, en los versículos 35, 36, 37, 40, ¿no? De manera que a continuación los judíos, en el versículo 42, ponen una objeción, ¿no? Pero ¿cómo dice este que es el pan bajado del cielo? ¿Cómo dice que ha bajado del cielo si es el hijo de José? Si conocemos a su padre, a su madre, ¿no? Si viven entre nosotros aquí, ¿no? Esa objeción no es una objeción directamente contra la Eucaristía, sino contra la procedencia de Jesús, contra la procedencia celeste de Jesús. Los judíos no creen que venga del cielo. Por tanto, lo que está aquí en juego es la encarnación del Hijo y la fe que exige creer en él, ¿no? Esta fe es un don del Padre. Lo dice también el Señor en el versículo 37. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Todo el que venga al Padre, vendrá a mí, y el que venga a mí, no lo echaré fuera. Es una fe que nos da el Padre, la fe es don de Dios. Y a la vez es una fe que viene motivada por signos con los que el Padre ha fortalecido
el testimonio que da del Hijo, los milagros que Jesús hace en su misión, como el versículo 27 el propio Jesús dice, esas obras que Él hace dan testimonio de que Él es el Hijo del Padre venido del cielo. Y luego hay una mayor hondura en cuanto a la enseñanza sobre Dios, porque viene inscrito todo el texto en el marco de las grandes esperanzas de la venida del Mesías. En el momento en el que Jesús aparece predicando a partir del bautismo en el Jordán, ese momento de la historia del pueblo de Israel, había una gran expectación socialmente muy difundida de que eran tiempos en los que el Mesías estaba por llegar, ¿no? Y precisamente ahí se inscribe el milagro de la multiplicación de los panes. Se esperaba para la llegada en esa misma época y en la época mesiánica una repetición del maná del cielo y de los grandes signos del Éxodo. Por lo cual, por ese motivo, cuando ven que Jesús multiplica los panes, con esa gran esperanza que había ya de la llegada del Mesías y de que se repitiesen aquellos grandes signos que había hecho Dios en el Éxodo, enseguida lo quieren proclamar rey. ¿Por qué? Se entiende por esto, porque al ver el milagro, estando ellos como estaban esperando la venida inminente del Mesías, piensan que es él, e inmediatamente lo quieren proclamar rey. En este marco de una esperanza inmediata de la llegada del Mesías tiene lugar la multiplicación de los panes y este discurso de Jesús, ¿no? Tiene el trasfondo del Éxodo. ¿Sí? La escena tiene lugar también en el desierto, porque están en un lugar alejado donde no hay agua, donde no hay pan, cuando multiplica a Jesús los panes. Y también se repite contra Jesús aquí, como había pasado con Moisés en el desierto, la murmuración, porque también están los que no creen, ¿no? De manera que en Jesús se vuelve a actualizar lo que había pasado en el Éxodo con Moisés, ¿no? Y es en este contexto cuando él se está presentando como el verdadero pan del cielo, que sí que da la vida para siempre, frente al maná del desierto, que aunque lo comieron, sin embargo, pues murieron, ¿no? El tema se desarrolla más con las imágenes del Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento ahí tenéis varias citas, en el capítulo 9 de Proverbios, en el Eclesiastés, en el capítulo 24, y el profeta Isaías, en el 55, donde se presenta la imagen de la sabiduría que invita a los hombres a su banquete, ¿no? Esa sabiduría divina es el Hijo, es la palabra del Padre, es Cristo, que invita a saciar a los hombres su hambre en Él, ¿no? Así que Cristo se presenta como el que cumple las profecías del Antiguo Testamento y el que culmina todas las aspiraciones del hombre. Y los judíos piden a Jesús que les dé ese pan, como previamente la samaritana le había pedido que le diese el agua viva, que quita la sed para siempre. Esto es un poco una visión global de la primera parte del discurso. Como se ve, aquí domina el tema de la procedencia divina de Jesús, que ha bajado del cielo, y por tanto el tema de la encarnación, que se ha hecho hombre, siendo Dios, y que hay que acogerle por la fe, hay que creer en él como el verdadero Hijo de Dios y Dios mismo. Después, la segunda parte del discurso continúa con el tema, porque Jesús comienza con las palabras en el versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre, pero ahora ya no se va a centrar tanto en el tema de que es necesario creer, sino que ahora va a hablar de que hay que comer ese pan, que es Cristo. Yo soy el pan, y este pan hay que comerlo. El pan que Cristo dará, dice el versículo 51. De modo que este pan ahora se especifica como la carne misma de Cristo, pasando así de un comer metafórico, es decir, hablar de comer de manera figurada, sería como creer en Cristo, ¿no? Recibo ese pan porque creo en Él, lo acojo en mi vida, le acepto como mi Señor. De una manera figurada se podría entender que si Él es el pan, comer, en ese sentido significa creer. Pero ahora ya no está hablando sobre la fe. Ahora la palabra comer expresa material y realmente comer. La carne y la sangre de Cristo. De hecho, los judíos ponen una objeción en el versículo 52 que no hace sino poner en evidencia que Jesús está hablando literalmente de comer. ¿Cómo puede darnos este a comer su carne? ¿No? Como diciendo, está loco, ¿no? Y los verbos que utiliza aquí Jesús en su discurso no dejan lugar a dudas, que está hablando material y realmente de comer su carne y de beber su sangre. La terminología en griego, trogein, masticar, no se puede interpretar de otro modo, ¿sí?
explicita claramente que se trata de una comida real, que no está hablando como en metáforas. Habla de una verdadera comida, lo que luego él además especifica con el adverbio verdaderamente, aleces, en verdad, en el versículo 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿no? Y ahora ya no está expresándose en metáforas, sino que está hablando materialmente de comer y beber su carne y su sangre. Por tanto, Jesús aquí está hablando de la Eucaristía. Y esto, dicen algunos estudiosos, se ve por dos motivos. Primero, porque comer la carne y beber la sangre no se encuentra nunca en toda la Biblia con ningún sentido de metáfora en el Antiguo Testamento que puedas decir, bueno, esto es una, digamos, alusión a cuando en el Antiguo Testamento a modo de ejemplo se hablaba de... No, no aparece por ningún lado de manera metafórica en toda la Biblia esto de comer la carne y beber la sangre. Por tanto, no se puede decir que está refiriéndose a algo metafórico del Antiguo Testamento. No. Y segundo, porque la expresión de Cristo, el pan que yo daré, es mi carne para la vida del mundo, corresponde a las palabras de la institución de la Eucaristía, que hemos visto en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús, tomando el pan aquella noche, dijo, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Teniendo en cuenta además que, como habíamos estudiado en las lecciones anteriores, muy posiblemente Jesús en aquella noche no dijo mi cuerpo, sino mi carne, tal y como aparece también aquí de nuevo en San Juan. En este sentido, se podría decir que Juan estaría más cerca de las palabras de la institución que Cristo empleó en la última cena que el propio San Lucas. De manera que Juan habría querido reproducir aquí las palabras de Cristo en la institución de la Eucaristía. Los efectos que produce la Eucaristía en aquel que la come, pues los sabemos. También Jesús, en el versículo 54 y 56, los menciona. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Recibir la vida eterna, primero. Y segundo, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Es decir, se produce una intercomunión recíproca, una presencia común, una presencia inmanente de Cristo en el alma del fiel y también del fiel en Cristo. Esa comunión plena como los sarmientos injertados en la vid, ¿no? La vida eterna y la comunión plena con Cristo, ¿no? Así que San Juan habría aludido aquí a las palabras de Cristo en la institución de la Eucaristía, en esta segunda parte del discurso, y las habría unido a aquellas que pronunció en la sinagoga de Cafarnaúm sobre el pan de vida en este largo discurso, elaborando así todo un capítulo de su Evangelio, el sexto, el capítulo 6, que proviene del mismo Jesús, de sus propias palabras en su predicación, sobre un núcleo histórico proveniente del mismo Cristo que él pronunciaría en Cafarnaúm cuando enseñaba. Juan, además, ha profundizado, ofreciéndonos toda una reflexión teológica, pues de un valor muy hondo, ¿no? Muy grande. Y luego, bueno, algunas aclaraciones. Queda por aclarar la unidad temática del discurso, porque hay una primera parte que habla de el tema de que Cristo viene del cielo y que hay que acogerle por la fe, una segunda parte que habla de comer su carne, beber su sangre, la Eucaristía. Hay que ver un poco cuál es la unidad de los dos partes del discurso, la unidad temática. Porque es verdad que aunque hay dos partes diferenciadas, sin embargo hay una unidad temática. Nosotros podríamos situar la unidad entre ambas partes en el versículo 57, cuando dice el texto, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así el que me coma vivirá por mí. En estas palabras de Jesús están unidas ambas cosas. El creer en Él, primera parte del discurso, que viene del cielo, y el comerle, segunda parte del discurso. Es una síntesis de todo. La misión del Hijo, que procede del Padre por la encarnación, culmina en la Eucaristía, de tal modo que la vida del Padre está en el Hijo, y nosotros creyendo en el Hijo y recibiéndole en la Eucaristía, recibimos esa misma vida del Padre que está en el Hijo y que también pasa a nosotros, la vida eterna. La clave sería un poco esta, ¿no? La encarnación culmina en la Eucaristía. Con fe en la encarnación recibimos a Cristo en la Eucaristía y el fruto es la vida eterna y la plena comunión con Él. Y aquí hay una diferencia entre Juan y los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, respecto a lo que dicen de la Eucaristía. Porque Juan
No ignora el tema de que en la Eucaristía, desde luego, hay una dimensión de sacrificio. Recordáis que hemos insistido mucho en esto. Y tampoco ignora que hay una dimensión, digamos, de la vida futura, de la escatología, que este pan es para la vida eterna. Juan no ignora ninguna de estas cosas, pero él se centra más en la encarnación, que es el pan bajado del cielo, es decir, que se ha hecho carne, que siendo Dios ha entrado en el mundo haciéndose hombre. De manera que engarza la Eucaristía, San Juan, plenamente en quién es Cristo, en su cristología, en su enseñanza sobre la persona de Cristo. Esta podría ser la razón por la que San Juan no necesita luego en la Pasión poner el relato de la institución de la Eucaristía, porque ya está aquí, en el capítulo 6. ¿Sí? Empleando aquí en el capítulo 6 la palabra en griego sarx, carne, que es la misma que utiliza también antes cuando habla de la encarnación, cuando en el prólogo dice el verbo se hizo carne. ¿Recordáis capítulo 1 de Juan? El verbo se hizo carne. Es la misma palabra sarx la que luego emplea aquí también carne cuando habla del pan de vida, que es su carne, sarx, para la vida del mundo. Por lo cual parece que la intención de Juan puede haber sido hacernos ver cómo la Eucaristía nos pone en contacto directo con la encarnación, ¿no? Bien, estas palabras sobre digamos, el contenido del discurso, la enseñanza del discurso en sus dos partes y en su unidad temática. Y una última consideración. Hemos hablado de que hay algunas objeciones que los judíos van poniendo mientras Jesús habla a lo largo de su discurso, en cada una de las dos partes. Bueno, pues en los últimos versículos, que no tenéis en la hoja, los versículos 60 al 63, desde el discurso, cuando Jesús termina de hablar, Jesús sale al paso de esas objeciones. Cuando dice, ellos no creen, y Jesús les dice, ¿esto se escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es el que da la vida, la carne no sirve de nada, dice Jesús al final de su discurso, ¿no? ¿A qué está aludiendo aquí Cristo? Pues está aludiendo a su ascensión a los cielos, a su regreso al Padre después de la resurrección. ¿Sí? Esta alusión de Cristo a la ascensión, él la trae a colación de las objeciones que los judíos están haciendo sobre eso de que Jesús ha descendido del cielo y sobre el comer la carne de Cristo, ¿no? La ascensión viene a disipar toda duda sobre el hecho de que claro que Jesús desciende del cielo, por eso regresa allí, ¿no? Contesta la primera objeción. Y a su vez explica también que la carne de la Eucaristía no ha de ser comida en un sentido material, sino que hay que comerla en el Espíritu de Dios, porque es una carne vivificada por el Espíritu, ¿no? Tras la ascensión, Cristo glorificado, vivificado también en su humanidad por el Espíritu, ese es el Cristo que comulgamos en la Eucaristía. Y así contesta la segunda objeción, ¿no? La carne no aprovecha para nada de suyo, pero se trata de la carne resucitada de Cristo, en la que es el Espíritu el que da la vida, ¿no? Con lo cual, en San Juan tenemos la máxima profundización del misterio de la Eucaristía. Afirma el aspecto de sacrificio, esta es mi carne que yo daré para la vida del mundo, la pone en relación directa con el misterio de la encarnación, es el pan que ha bajado del cielo, porque es Dios que se ha hecho hombre, y de la resurrección, porque es el mismo que luego será ascendido a los cielos, ¿no? Y así la carne de Cristo, vivificada por el Espíritu, se nos da a comer como alimento de vida eterna. Todo esto podemos contar acerca del discurso del pan de vida y también con ello concluyendo la explicación sobre la Eucaristía en San Juan. Una última conclusión, ya digamos por cerrar todos los episodios que hemos ido viendo acerca de los textos de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, desde que comenzamos con las palabras de la institución hace ya tiempo. Una vez que hemos visto todos los pasajes del Nuevo Testamento sobre la Eucaristía, pues vemos en la Eucaristía, miramos la Eucaristía y vemos en ella condensadas las profecías y figuras de todo el Antiguo Testamento. Todos los temas de la Antigua Alianza se concentran en la Eucaristía, la Pascua, la Alianza, la redención del siervo de Yahvé, el capítulo del siervo de Yahvé de Isaías, los sacrificios que se hacían en el templo, todos ellos se sintetizan admirablemente en el gesto más sencillo que se puede imaginar, ¿no? Y se convierten ya no en figuras, sino en la realidad de un pan vivo, porque es un pan en el que está Cristo presente, es una carne resucitada y glorificada por el Espíritu de Dios, que real y verdaderamente nos da la vida eterna y nos introduce en la comunión
recíproca e íntima con Cristo, ¿no? Pero a través del gesto más sencillo, un poco de pan y un poco de vino que Jesús pone en el marco de la última cena en conexión con su muerte en la cruz, ¿no? La Eucaristía, al mismo tiempo, así aparece como el origen y como el fundamento del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, liberado ahora por la Pascua de Cristo y fundado ahora sobre la sangre de la nueva alianza, no liberado ahora ya de la esclavitud del faraón y salvado de morir por la sangre que los hebreos untaron en las puertas, sino liberado por la Pascua de Cristo de la muerte a la vida y fundado en la sangre del Señor derramada en la cruz. Este pan y este vino son el fundamento y la base del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Por eso la Iglesia dice, por boca de sus papas en el magisterio, que la Iglesia nace de la Eucaristía. Y a su vez también es la Iglesia la que hace luego la Eucaristía. La Eucaristía contiene el sacrificio mismo de la cruz y la misma víctima pascual que nos es dada a comer para que podamos participar en él. Es la prolongación de la encarnación y la prenda de la resurrección y del Espíritu, porque es la carne resucitada de Cristo. ¿Cuándo se nos aparece a nosotros ahora Cristo resucitado en esta octava de Pascua? Cuando en los Evangelios estamos cada día escuchando las apariciones a los discípulos y a las mujeres. Pues cuando comulgamos en la Eucaristía, ahí le recibimos y entramos en ese contacto íntimo con Él. Bueno, toda esta riqueza, que es todo el misterio redentor de Cristo, la hemos encontrado en la descripción sencilla, pero al mismo tiempo profunda, que nos ofrece de la Eucaristía, pues todas las páginas del Nuevo Testamento que hemos ido explicando. La Escritura presenta la Eucaristía en toda su riqueza. Una riqueza que la tradición pues siempre tiene que ir poco a poco a lo largo de los siglos en la Iglesia desglosando, saboreando, para comprenderla, asimilarla e irla a su vez también transmitiendo a las siguientes generaciones. Una síntesis en la Biblia que se le ha entregado a la Iglesia para que ella viva y para que profundice también en ella, para que su fe también madure, ¿sí? Y que no podemos como pretender abarcar ni agotar, porque aún así la Eucaristía permanece siempre siendo misterio, ¿no? Y como tal lo acogemos en la fe, ¿no? Bueno, pues en este tiempo de Pascua es precisamente quizá el mejor momento para llegar a este punto del camino. Ahora comenzaremos con los textos del misal, de la liturgia explicada en el misal romano, pero en esta Pascua pues damos gracias a Cristo resucitado, que se ha quedado entre nosotros como el pan vivo bajado del cielo, para que comiendo de él también nosotros tengamos la vida eterna.